Cuando quieras. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Ya muchos de ustedes me conocen, yo soy Andrea Potes de Mar del Plata, específicamente del Hospital Intersonal de Mar del Plata, y vamos a charlar hoy sobre un caso que le hemos querido poner este nombre, Dancer in the Dark o Bailando en la oscuridad, y ya se van a dar cuenta por qué. El caso se va a dividir en dos fases. Vamos a empezar con la primera fase, y la primera fase está representada con este hospital, de los inicios del hospital, una foto muy, muy viejita de cuando el hospital se creó. Y vamos a manejarnos en este contexto, un contexto donde hay tormenta, donde hay inundación y donde hay un corte masivo de luz. Y en ese contexto aparece en el hospital un hombre de 25 años aproximadamente, que llega el 11 de noviembre a las 2:50 de la mañana con una herida de arma de fuego, con orificio de entrada en la región inguinal barra muslo izquierdo. Estaba justo ahí en el límite entre la región inguinal y el muslo, y sin orificio de salida. Este paciente estaba con una vía aérea permeable, lo recibimos obviamente en el shock room. No tengo fotos específicas del shock room, razón por la cual encontré esta imagen que realmente me pareció muy significativa, como para describir la situación. Era un paciente con una vía aérea permeable, una frecuencia respiratoria de 20 por minuto y una saturación de oxígeno de 95%. Estaba pálido, estaba sudoroso. Estaba con 160 de TA y con una frecuencia cardíaca de 100, con 15 en 15 de Glasgow y con una excitación psicomotriz, y el paciente refería que había consumido psicotrópicos, podía ser una de las causas. Andrea, Obviamente, Daniel Sánchez tiene una pregunta para hacerte, me parece. sí, Sí, decime, Daniel. perdón, Andrea, no, ahora veo la imagen, no me había quedado claro dónde era la herida. Por Ah, ahora, por la ingle. Está, bien. gracias. No, esta es una foto que es ilustrativa, pero es de un caso prácticamente igual, en principio al menos, del que les estoy presentando ahora. Este es el otro paciente, no tenemos fotos de este paciente puntual. Y a este paciente, con esas características que les acabo de decir de ingreso, lo primero que hicimos fue un control de hemorragia con una sonda Foley, tal cual como ven ahí en la foto, sobre Andrea, el pero orificio de entrada. discúlpame, a mí no me Sí. quedó claro tu descripción. O sea que tenía un sangrado externo, importante. No tenía sangrado externo, no tenía Ah, sangrado externo. Sí le colocamos la sonda Foley porque pensamos sí en la posibilidad de un sangrado interno, justamente por el estado hemodinámico del paciente. Fíjense que yo ahí les volví a poner la imagen, que estaba con 160 de TA, con 100 de frecuencia cardíaca, pálido, sudoroso. Sospechábamos que había sangrado interno, no externo, básicamente, pero decidí colocarle la sonda Foley como para hacer hemostasia, si es que había algún sangrado interno específicamente. y allí a la vista había algún hematoma pulsátil o No expansivo, había ningún hematoma crémito, expansivo soplo. ni pulsato. Ah, no te me adelantes, momentito. Perdón. Le pusimos la Era sonda Foley, dos vías orificio, periféricas, perdón, y orificio de salida no le diste, ¿no? no tenía orificio de salida. Dale. Y bueno, y yo acá les iba a preguntar justamente las conductas. ¿Ustedes qué harían con este paciente? Sin orificio de salida, con ese orificio de entrada, con esas condiciones del paciente, con una hemodinamia agarradita con pinzas. Y bueno, ¿ustedes qué harían? ¿Le harían un IFAS? ¿Le harían una tomografía o un angiotac? ¿Le harían un ecodoppler? ¿Le harían una evaluación física un poco más severa? ¿O le harían, obviamente, gases, laboratorio completo, etcétera? ¿Cómo se manejarían? Acá en el chat te preguntan varias cosas, datos de la clínica, o sea que hay gente que en la sala le gustaría conocer algunos datos más de la semiología de este enfermo. Tacto rectal, te preguntan, pulsos periféricos. Bien. Tacto rectal no le hicimos al paciente. Pulsos periféricos
de esa pierna donde tenía el orificio de entrada, no tenía pulsos periféricos, no tenía ni popliteo, ni pedio, ni tibial posterior. La pierna estaba fría y había una disminución del relleno unguial. De hecho, había una cianosis en las puntitas de los dedos. Yo le haría, Daniel. Andrés, mi paz, aparentemente, por el orificio que se ve, parece un calibre chico, 22, creo yo. Bueno, puede haber ido para cualquier lado, ¿no? Le haría un IFAS para descartar algo en abdomen, por supuesto una radiografía para ver la ubicación y tener una idea de la trayectoria del proyectil, una radiografía de pelvis y de miembro, frente y perfil, la de miembro, para empezar. Y bueno, sí, continuaría con la evaluación física, que más o menos ya has dicho, que está sin pulso, no sé si tendrá soplos, o si se palpa algún frémito, como preguntó Fernando recién, ¿no? Bien, esta pregunta ahora, en este momento, estaba puesta porque la verdad es que nosotros habitualmente cuando llega un paciente empezamos a hacer estudios extras, ¿no? Le sacamos sangre para un laboratorio, para unos gases, empezamos a agrupar los pacientes, etcétera, etcétera, ustedes ya conocen, pero ¿se acuerdan que les dije que estábamos en un corte de luz? Entonces, había cosas que con este paciente no podíamos hacer. No podíamos hacer gases en sangre porque no teníamos laboratorio, o mejor dicho, de laboratorio lo único que podíamos hacer era un hematocrito, que es lo único que nos permite hacer el grupo electrógeno. No podíamos hacer placas, no podíamos hacer tomografía y no teníamos la posibilidad de hacer un ecodoppler, no porque no tuviéramos el ecógrafo está y lo podíamos conectar a la electricidad, pero no teníamos la capacidad técnica para poder hacer el ecodoppler. Así que teníamos que descartar la posibilidad de hacerle estudios sobre agregados, así que fuimos a la evaluación física, a la vieja semiología. Yo no sé si en Uruguay siguen usando el Japosnik, pero nosotros lo usamos, por lo menos en mi época, hace más de 30 años cuando estudié medicina, era nuestro libro de semiología de cabecera. Así que seguimos con la semiología. Y yo les decía, tenía cianosis en los dedos del pie izquierdo, tenía ausencia de pulso popliteo, pedio y tibial posterior. A la palpación de la ingle había un frémito, como vos me preguntabas, y sí, a la auscultación de la ingle tenía un soplo. Así que con todos estos datos, Pará, pará, ¿cómo pará, pará, seguimos? pará, pará, frenate un poquito, pará. Pará. Este, está Daniel, está Pablo, yo también quería hacer alguna consideración. ¿Podés volver 2 slides para atrás, Andrea? Sí, claro. Ahí. Ahí está. Suponiendo en el evento de que estuvieras con un hospital sin apagón, ¿no? Eh, Creo que estas opciones que tú pones acá, lo que yo quería decir, no son excluyentes entre sí, sino que algunas de ellas o varias de ellas son complementarias. Y dado esa situación que vos habías planteado de un paciente que, bueno, si bien no está desfondado hemodinámicamente, uno tiene sospecha de que aquí hay un compromiso hemodinámico. Si bien podría tener otras razones para tener esa frecuencia cardíaca, ¿no? Puede ser intoxicación por psicofármacos, yo qué sé, pero uno en trauma siempre tiene que pensar que, bueno, hasta demostración de lo contrario, y es un herido de bala, está perdiendo sangre. Me parece que en esa situación tendríamos que eh, maximizar, sacarle el jugo a las cosas y a los métodos diagnósticos que podemos obtener sin trasladar al enfermo del área de reanimación. Entonces, el primer método diagnóstico es el clínico, y ahora sí ya nos enriqueciste la clínica, porque prácticamente nos estás diciendo, señores, este paciente tiene una fístula arteriovenosa, a ojos vista, de todos nosotros, claro. Pero aparte de la clínica, como dijo Daniel, y yo concuerdo plenamente, si no hubiese habido apagón, además de la ecografía, una radiografía y capaz que una radioscopía para buscar el proyectil y tener una noción de trayecto del proyectil, ¿verdad? Y el ecógrafo, yo no sé el de ustedes, pero si el ecógrafo marcha a batería, yo creo que puede ser de gran utilidad si tenés la posibilidad de hacer un FAST abdominal y decir es positivo o es negativo, porque entonces tenemos un problema centralizado a nivel de muslo proximal, que ya sabemos que lo tenemos, hay una fístula arteriovenosa, o tenemos un proyectil que eventualmente migró a abdomen y tiene otras lesiones si el FAST es positivo. Digo, como
si tenías batería para funcionar el ecógrafo, porque bueno, de tomógrafo ni hablamos. Era un poco las Nos, consideraciones que quería hacer de... Nosotros lamentablemente, Fernando, tenemos un ecógrafo muy viejo que la batería no funciona, solamente funciona enchufado. Si Ah, bien bueno, teníamos electricidad dentro del shock room, el problema que tenemos es que funciona una parte del ecógrafo, la otra parte no. Entonces le podíamos hacer la ecografía pleural, pero la ecografía abdominal prácticamente es imposible de hacerla porque tiene un falso contacto y no se llega a ver intraabdominal. Nos dio la sensación de que no tenía líquido libre intraabdominal, pero la verdad es que era eso, nos dio la sensación, no era una certeza en absoluto. Y la verdad es que ecodoppler tampoco tenemos yo no tengo la capacidad técnica de hacerla, no sé hacer ecodoppler, yo hago ecografía de trauma que es IFAS. acá en el chat Jorge Isaguirre te pone lavado peritoneal diagnóstico como posibilidad. Es una posibilidad, el problema era que no teníamos laboratorio. Te digo que hoy te has venido austera al máximo, ¿no? Por Hágalo. eso dije, es un caso con características Sí, especiales. sí, sí. En Háganos el ver. laboratorio lo único que nos podían ofrecer sinceramente era solamente un hemograma. No me pregunten por qué, pero en el hospital a donde yo me manejo, que es el Intersonal, el grupo electrógeno lo único que habilita a hacer es un hemograma. Que la verdad es que para este tipo de pacientes es lo menos importante porque ya sabemos que el Sí, claro. hematocrito no va a ser significativo en este momento en este paciente. Me hubieran servido mucho más unos gases. Pero Sí, bueno, era sí. lo único que podíamos hacer. Gracias, Andrea. Daniel. Bueno, la verdad está complicado, Andrea, en el contexto del corte de luz, ¿no? Que también pasa en varios lugares de Argentina. Yo creo que en esta situación, descartando, que yo no creo que tenga en el abdomen, por lo que se ve en la foto, parece que todo está localizado ahí, pero no lo descartaría. Y como dijo el doctor Izaguirre, la otra que te queda es un lavado peritoneal, pero sin laboratorio no sé. El paciente tiene signos duros y blandos de lesión vascular, ¿no? Hasta ahora lo único que sabemos es que si está sangrando en ese lugar, lo llevaría a quirófano y a la elección de la herida en el contexto en que estás. Si, y bueno, explorar, ver, tratar si hay una fístula o si hay un pseudoneurisma, que no creo que lo haya hecho en tan poco tiempo, pero creo que la opción que queda es abrir, hacer una incisión ahí y explorar. Y después, si viene la luz, terminar con los otros estudios para descartar algo en abdomen, que podría ser un IFAS o incluso un ATAC, o esperar a que den la luz y llevar al paciente o completar los estudios y luego que den la luz. Gracias, Daniel. Pablo. Sí, acá estamos hablando de medicina del siglo XVIII, XIX. Realmente reservaría la fuente electrógena para la cialítica y lo llevaría a bloque quirúrgico, lo exploraría y si viene la luz en ese momento, bueno, completar como dice Daniel, y si no viene y el paciente está inestable, por eso digo, es un tema dinámico. A pesar de haber eh, clampeado el pedículo arterial y dominado el sangrado de raíz de muslo, le hago una laparotomía también, y ubicándonos en la situación en la cual estamos. Este, Así que vería qué respuesta hay al control de la hemorragia del miembro inferior y si no hay respuesta, concluir que el sangrado viene por otro lado y seguir adelante. Gracias, Pablo. Bueno, Andrea, adelante. Sigo. Entonces, con el diagnóstico presuntivo, tal cual como vos dijiste, Fernando, de lesión arteriovenosa o de una fístula arteriovenosa, obviamente ahí tenemos que tomar una decisión y que ustedes en parte ya me contestaron esta pregunta. Vamos a quirófano, creo que ninguno pensaría en no ir a quirófano. Eh, y obviamente la otra posibilidad era llamar al cirujano vascular o hacer alguna otra intervención más en el shock room, eh,
que creo que ya hemos hablado de este tema, así que voy a seguir. Nosotros decidimos ir a quirófano y decidimos avisarle simultáneamente al cirujano vascular. Pero bueno, a veces las cosas se complican. Cuando no hay luz, nos pasan estas cosas. No tenemos ascensor. Nuestro quirófano está en un primer piso. Así que para poder hacer el traslado a quirófano, este es un video ilustrativo, no es nuestro paciente, les aclaro, es otro paciente de algún otro momento. Pero eso fue lo que tuvimos que hacer, poner el paciente en una tabla y cargarlo entre todos hasta el primer piso a quirófano para poder llegar al quirófano con el paciente. Y una vez que logramos eso, les cuento qué pasó con las instrumentadoras y con los vasculares. Bueno, ahí tengo un error de ortografía, perdón, lo acabo de ver. Pasó esto, la ciudad estaba inundada, los vasculares no podían llegar porque la ciudad estaba inundada y las instrumentadoras estaban adentro del hospital, pero también teníamos el subsuelo inundado, que es donde están nuestras habitaciones, así que tardaron un poquitito en llegar al quirófano. Así que como verán, era como estar en el medio de, no sé, operando en el medio de no sé qué lugar extraño, porque ni siquiera en Médicos Sin Fronteras me han pasado tantas complicaciones juntas. Y una vez que llegamos a quirófano, acá se nos presentaba otro dilema. Bueno, ¿cuál es el abordaje? Un poco Pablo recién nos decía, yo lo que les iba a preguntar era si ustedes preferían hacer un abordaje inguinal, un abordaje abdominal o ambos. Pablo me contestó, no sé si alguien más quiere dar su opinión sobre el abordaje. Pero yo creo que le haría primero en el sitio de la lesión, no inguinal, y de ahí vería qué hay. Y según eso ampliaría abdomen o por la misma incisión nomás, no cortando el ligamento inguinal, me iría hacia arriba. O la otra es hacer dos incisiones separadas, pero yo creo que estando ahí me ha pasado de abordar directamente por la ingle el abdomen, ¿no? Y prolongar hacia arriba. No pasa nada. Sí, parece que el foco lesional mayor, por lo menos de lo visible, está a nivel inguinal, pero un poco siguiendo en la línea del lavado peritoneal diagnóstico sin posibilidades de laboratorio, capaz que una mini laparotomía para descartar que no estemos frente a un hemoperitoneo enorme, me dejaría más tranquilo, que lo haría por el medio, por mediana, pero así pequeñísima, como si fuera a meter un catéter abierto para hacer un lavado peritoneal diagnóstico, que macroscópicamente no venga sangre. Y porque no es una emergencia absoluta, el enfermo no se está muriendo. Creo que 5 minutos para mirar que no tenga un hemoperitoneo masivo asociado y que sea esa la zona grave, si bien el paciente, la hemodinamia del enfermo en este momento todavía no nos da que pensar en esa situación, y abordaría el foco más tranquilo, el foco inguinal donde parece estar el problema. Bien. Bueno, nosotros arrancamos por vía inguinal, tal cual como ustedes estaban diciendo, con una incisión longitudinal inguinal a nivel del foco de donde había entrado el proyectil y que ahí en el circulito, no sé si ustedes ven mi cursor, pero está marcado con un círculo el nivel a donde estaba la lesión. Había Sí, una se ve perfecto. destrucción, bien, había una destrucción de la vena femoral a nivel del callado específicamente, estaba prácticamente no estaba destruida la vena femoral a nivel del callado, y había eso asociado a una lesión del 80% de la pared de la arteria femoral, con una longitud de aproximadamente 3 centímetros. Así que lo que decidimos hacer en ese momento era un control vascular, colocando una sonda Foley a nivel del callado de la vena femoral, que era de donde venía un sangrado que nos fue muy difícil de cortar durante toda la cirugía realmente, más hacer control vascular tanto proximal como distal con Bessel Loop a nivel del paquete, tanto arterial como venoso, más compresión arterial sobre la arteria femoral específicamente, y todos ellos terminaron siendo inefectivos. Seguíamos teniendo sangrado. Realmente esta es una zona, la zona del nivel del callado, que es muy difícil lograr hacer la hemostasia cuando está todo destruido de la forma en la que teníamos nosotros destruido. Ahí les doy una imagen real del paciente
con la sonda Foley colocada dentro de la vena, y a este nivel estaba el callado, y los Bessel Loop haciendo toda la hemostasia alrededor. Realmente, al ver que no lográbamos terminar de controlar el sangrado, decidimos hacer otra incisión, otra incisión. Y yo acá les había preguntado a ustedes, ¿qué conducta tomarían ustedes? ¿Hacemos un control de daño simplemente, ponemos Foley, ponemos packing, ponemos ligaduras y nos vamos? ¿O hacemos un control proximal abdominal? En cierta forma ustedes me hablaron de hacer control proximal abdominal. Quiero saber si siguen pensando lo mismo o por ahí alguien cambió la idea. Bien, Pablo. Mira, no soy cirujano vascular, pero he tenido que tratar de controlar justamente esa zona. Y como hacía Daniel hoy, extendiéndonos hacia arriba y haciendo un abordaje más bien retroperitoneal, llevando la bolsa abdominal hacia adelante, se puede controlar en forma más proximal lo que sería ahí a esa altura la arteria ilíaca externa. Capaz que era el tema, digo, es muy fácil decirlo ahora, pero es lo que he tenido que hacer extendiéndome proximalmente para lograr ese control. Gracias, Pablo. Daniel. Y yo coincido con Pablo, ¿no? Extender un poco la incisión hacia el ligamento, incluso seccionarlo, y hacer un clampeo ahí de lo que es la ilíaca, ya prácticamente, o la femoral común. Lo que no vi, Andrea, es si pudieron controlar la arteria femoral profunda, que muchas veces cuando está seccionada la femoral común, sangra a través de la femoral profunda, ¿no? Y sangre. Exactamente. Bueno, por eso mismo el control de la superficial fue hecha con los Bessel y el control de la profunda era digital, porque no la podíamos clampear de otra forma, era digital. Y otra cosa, una vez colocados los Bessel Loop, no clampearon en bloque lo que es la arteria y la vena distal, y la arteria, más que nada la arteria, la vena distal. En No realidad, en realidad sí, clampeábamos todo, pero lamentablemente, a pesar de tener todo el paquete montado en los Bessel, seguía habiendo sangrado. No podíamos lograr terminar de completar la hemostasia realmente. Y la lesión, lamentablemente, bueno, ahí ustedes saben la cantidad de venas que desembocan a nivel del callado, no solo de la safena interna, por ahí vienen venitas de otros lados, y identificarla, y el sangrado es importante, ese nivel, bueno, va hacia toda la parte superficial del miembro, ¿no? Entonces, sangre, el sangrado venoso es bastante más complicado por ahí que el arterial, el control. Bueno, en síntesis, yo lo que haría es ampliaría hacia arriba, buscaría la ilíaca, ver de clampear ahí, y de última ligar la vena femoral abajo y sin sacar la Foley, e ir viendo. Otra cosa, el paciente está, dentro de todo, tenía un índice de shock de 1, creo tenía 100 de sistólica y 100 de frecuencia cardíaca. Por ahí se da como para hacer una reparación, ¿no? Lamentablemente no tenemos gasometría, no sé cómo estará el paciente ahora en quirófano, si estará con inotrópico, con vasopresores, pero yo no descartaría, adelantándome por supuesto, una reparación de la lesión en base a cómo está el paciente. Si no, bueno, de último, controles y zoom, ¿no? Con ligadura de... Sí, yo coincido plenamente con Pablo y con Daniel. A mí me da la impresión de que es necesario un abordaje más proximal para poder controlar la ilíaca, ¿verdad? La ilíaca y poder clampearla a dicho nivel. Entonces ya que te quedas más tranquilo de que, bueno, por lo menos el flujo arterial se ve bien disminuido. Meterle un de Beckett a la ilíaca. Ahora, me surge una duda para responder esta pregunta que tú haces, es porque vos me dijiste que ustedes estuvieron intentando detener el sangrado y eso fue dificultoso. Entonces, capaz que el paciente ahora no es el mismo que nos mostraste hace 30 minutos, porque ha perdido sangre. O sea, la pregunta es, ¿cómo está el paciente? ¿Qué paciente tenemos ahora para decir, nos embarcamos en una reparación, tratando de reparar, o siendo, además, digo, hablo por mí, ¿no? Pero yo no soy cirujano vascular, como en el caso de Pablo, yo sé que en mis manos esto sería una enorme dificultad, y ya con mi dificultad técnica del punto de vista vascular
y en un paciente que de pronto me ha sangrado mucho y ya no es el mismo que cuando llegó, creo que no dudaría en transitar hacia el control del daño, colocación de un shunt y después que en unas horas se resuelva de manera más adecuada por parte de un cirujano vascular. Pero también eso va de la mano de, bueno, con qué paciente estamos en este momento. Pablo y Ale. No, algo que me parece, perdón la palabra básico, antes de comenzar la cirugía, es la preparación del paciente. Y acá tenemos que tener en cuenta qué zonas vamos a abordar y eventualmente abordar. Acá tenemos que hacer la asepsia del miembro contralateral por la posibilidad de usar algún parche venoso o vena entera y también el abdomen. Así que pintaría, perdón el detalle, pero de arranque pintaría todo, del tórax hacia abajo, todo el paciente. Gracias, Pablo. Alejandro. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Antes, una pregunta. Cuando mostraste la lesión inguinal, en algún momento vi que habías puesto una Foley. Esa Foley, ¿dónde estaba puesta y de dónde venía el sangrado? Contéstame eso y después te digo lo que sigue. La Foley estaba puesta en el orificio del proyectil, a donde llegara la Foley, y estaba inflado el balón con aproximadamente 20 centímetros de solución fisiológica, y se colocó pensando en que había un sangrado interno, porque sinceramente hacia externo el proyectil, no, o mejor dicho, de la herida no se veía sangrado externo. Pero sí, con las características clínicas que tenía el paciente, yo sospechaba que había un sangrado hacia adentro del muslo, y por eso decido colocar la Foley. Por dónde sangraba, nos dimos cuenta recién cuando hicimos la inguinotomía, que, bueno, la incisión inguinal, que ahí vimos la destrucción tanto venosa como arterial. Gracias, Bien, Andrea. lo que seguía Daniel. era eso. La pregunta era, primero, ¿por qué te pregunté de dónde estaba? Porque me dio la sensación que estaba cateterizada la arteria. Como ocurrencia, como ocurrencia, si esa Foley está metida intraluminar, progresar la Foley a manera de reboa, como para contener el sangrado. Ahí está la imagen y se ve como que está metida dentro de la arteria. No sé, hubiese ocurrido meter la Foley o meter un Fogarty, inflarlo y ver qué pasa, pero si está todo destruido, termina inflado en cualquier lado. Esa es una. Y la segunda, la destrucción que tenés ahí es muy difícil de repararla por la vía inguinal, y si puedo hacer un parangón o hacer una extrapolación, es como cuando tenemos esas lesiones de pelvis grave, donde el sangrado involucra algo más que el vaso a nivel inguinal y lo tenés que ir a buscar pegado al sacro o en la bifurcación ilíaca, y o le emplearía la incisión inguinal. Lo que pasa es que rompe toda la región inguinal cortarlo ahí. Alguna vez lo hice no solo para trauma, sino para hacer vaciamientos inguino ilíacos y termina con un desastre total. Y si no, una incisión por línea media, extraperitoneal, y correr todo el triperío para llegar a la arteria ilíaca lo más alto posible. Gracias, Ale. Daniel. Sí, a mí me preocupa la parte venosa más que la arterial, ¿no? Porque el control del sangrado arterial, la reparación arterial se puede hacer, se puede colocar shunt, bypass, lo que ustedes quieran. El problema es la lesión venosa a nivel de la vena femoral, ligar la vena femoral con todo lo que eso implica, ¿no? Desde un síndrome compartimental hasta una gangrena venosa, todo lo que se le ocurra, incluso por dónde está la lesión, que está a nivel del callado prácticamente, de última, si hubiese todo por abajo el callado, se la puede ligar sin problema. Ahora, ligar la vena femoral a ese nivel o por arriba del callado, las complicaciones pueden ser bastante graves. Se liga, no pasa nada, pero con el riesgo de que el paciente quede con una agoniquemia y termine una amputación hasta que haga un síndrome compartimental. Eso me preocupa un poco más. Y bueno, coincido con Ale
irme hacia arriba, ¿no? Y hacer un control ahí ya sea extraperitoneal o abdominal, o a través de una incisión de Israel, la utilizada para los trasplantes, o de Gibbon, que le dicen algunos. Pero me preocupa la parte venosa un poquito más que la arterial. Sí, sí, Daniel. Andrea, Bueno, nosotros nos fuimos a hacer una vía abdominal con una mediana infraumbilical directamente. Cuando abrimos la mediana infraumbilical, lo que encontramos fue un hematoma parietocólico izquierdo con un hemoperitoneo de aproximadamente 500 centímetros cúbicos, con un orificio de entrada en la región inguinal izquierda y con un orificio de salida en el orificio inguinal derecho. La bala nunca la encontramos, no había ningún tipo de lesión visceral intraabdominal. Sospechamos que ese hemoperitoneo vino, que era sangre que venía desde el muslo específicamente. Así que lo que decidimos hacer es un control arterial proximal de la arteria tanto ilíaca externa como interna con Bessel loop, y logramos de esa forma que se diera el sangrado arterial que de la femoral profunda, que era lo que más nos estaba dando sangrado a nivel inguinal. Acá en la foto ustedes ven que por un lado tenemos la incisión mediana intraabdominal y por otro lado estábamos trabajando en la ingle. Para eso es que abrimos el abdomen, para hacer control proximal específicamente. Así que con estas dos incisiones, tanto la inguinal como la abdominal, comenzamos a tratar de reparar esa vía inguinal. Y ustedes me preguntaban qué pasaba a esta altura de la cirugía. Bueno, a esta altura de la cirugía seguíamos sin luz. A esta altura de la cirugía llegó el cirujano vascular, pero se pierde el cirujano de trauma por unos 10 a 15 minutos, porque yo tuve una lipotimia en ese momento, porque el calor de dentro del quirófano era terrible, así que tuve que retirarme de la mesa quirúrgica durante unos 15 minutos aproximadamente, y después volví. El manejo del paciente era absolutamente empírico, porque no podíamos hacer nada, no podíamos hacer gases en sangre, no podíamos saber qué láctico tenía, no podíamos... la sangre era traída y todo la hemotransfusión era todo traído despacio a medida que se iba pudiendo manejar sin luz, el calentar los productos, ¿no? El desfrizar los productos. El paciente estaba con 60-40 de TA, ya estaba con inotrópicos y ya se había empezado una hemotransfusión con lo que podíamos hacerle. Así que ahí les pregunto, bueno, con estas condiciones de paciente, un poco ya lo han hablado, pero ¿hacemos ligadura arterial o venosa? ¿Hacemos ligadura venosa con shunt temporario? ¿O hacemos una ligadura venosa y una prótesis de Dacron? ¿O se les ocurre hacer alguna otra cosa? en ese panorama que nos está mostrando del paciente, creo que no se me ocurre otra cosa más que poner shunt y salir corriendo para esperar un momento mejor y bueno, reintervenirlo después para colocar prótesis o lo que sea. Pero digo, en este momento creo que se impone una cirugía de control de daños y mantener lo mejor que se pueda la vitalidad del miembro y del enfermo. Está muy mal. Daniel. Lo dijo Carlos recién, ¿no? Yo haría en esa situación un shunt venoso y arterial con el riesgo de trombosis del shunt venoso. Pero en la situación clínica que está el paciente, que seguramente debe estar coagulopático, posiblemente no se tape el shunt venoso. Pero creo que en esa circunstancia haría eso. Bueno, teniendo el cirujano vascular ahí, capaz que le hace un bypass, pero el paciente está, yo creo que no da, aunque el bypass lo haga en 15, 20 minutos, me parece que hay que sacar el paciente del quirófano, llevarlo a la terapia, mejorarlo y en 2, 3, 4, 8 horas volverlo a llevar. Creo que haría eso. Gracias, Daniel. Carlos. Sí, perdón que me sumé un poco tarde, pero Pablo ahí me hizo un resumen. Entonces yo creo que con la situación que tenemos no nos queda mucho paciente, la verdad. Entonces yo creo que efectivamente acá tenemos que hacer control de daños para poder tener paciente, para poder hacer algo
y ojalá poder salvar al paciente y la extremidad. Entonces yo creo que un shunt tanto arterial como venoso, aunque no tengamos el láctico, aunque no tengamos las pruebas de coagulación, un paciente con 60-40 después de una herida de bala que ha sangrado, que lo han reanimado, que está con vasopresores, un paciente que está en shock y podemos asumir que está coagulopático, que el láctico está alto, que va a estar frío y que ahora lo que tenemos que hacer es salir de ahí lo más rápido posible para empezar a reanimar a este paciente y volver cuando tengamos paciente, ojalá, eh, para poder salvar la extremidad también. Veo que captaste rápidamente la clínica del enfermo, Carlos. Vi Eh, 60-40 y dije ya, la está. estoy usando la sala de Pablo, pero yo soy Fernando. Ah, bueno, el que me hizo el resumen fuiste tú. Bueno, vale. Muchas gracias, Fer. Adelante, Andrea. Bueno, justamente estaban los cirujanos vasculares, así que los cirujanos vasculares lo que decidieron es hacer una ligadura venosa más una prótesis de Dacron. Ahí ven cómo se está tratando de colocar la prótesis de Dacron. Y como observación, se le pasa un Fogarty y lo que observan es muy escaso retorno arterial distal. Realmente ahí van a ver cuando sale el Fogarty que prácticamente no hay retorno distal en esa arteria. A pesar de todo, se le hace el bypass y la parte de la destrucción femoral fue realmente la más dificultosa de solucionar. La hemostasia se nos resultó sumamente dificultosa. Realmente tardamos, yo creo que no se tardó tanto en hacer la prótesis, en colocar la prótesis de Dacron como en poder lograr una hemostasia a nivel de ese callado venoso, más que nada de la vena femoral profunda y de la cantidad de venas accesorias que hay a ese nivel, que es difícil de lograr, por lo menos a nosotros nos resultó sumamente dificultoso hacer esta hemostasia. Hicimos ligaduras múltiples, colocamos una sonda Foley a nivel de la vena profunda sobre el callado, hasta que terminamos decidiendo hacer un packing a nivel ilíaco para ver si de esa forma podíamos contener ese sangrado venoso que teníamos. Realmente el paciente, obviamente ustedes ya saben, estaba en muy malas condiciones y a esta altura lamentablemente estábamos frustrados, les diría yo, preocupados, seguíamos sin luz. Clínicamente el paciente estaba coagulopático y estaba acidótico, de más está decirles. Seguía con el tratamiento empírico, ya para esta altura había recibido 5 unidades de glóbulos rojos, 15 unidades de precipitados, 2 unidades de plasma, 1 unidad de plaquetas. Le habían colocado bicarbonato en forma empírica al paciente sospechando la acidosis y estaba con 15 mililitros hora de adrenalina y sostenía esa TA de 60-40. Así que lo que decidimos fue a esta altura cerrar la piel conteniendo el packing, cerrar el abdomen y se nos presenta otro dilema. Pero bueno, vi que alguien había levantado la mano, así que me voy a callar acá y escucho la pregunta que se venga. Daniel Sánchez. No me preocuparía mucho que no tenga retorno venoso distal porque está cortada la femoral común, no tiene ni profunda para que haya algo de retorno, aunque por ahí hay anastomosis entre las venas glúteas y algunas de las arterias de los músculos posteriores del muslo, y por ahí tiene retorno venoso algunas veces, pero el paciente está con inotrópico, está con una vasoconstricción periférica importante, no, es imposible que tenga retorno, Andrea, aparte que está hipotenso, ¿no? Por ahí, si se le sube la presión por arriba de 100, capaz que aparezca ese retorno arterial, pero tampoco es significativo que no lo tenga. Muchas veces uno hace los bypasses ese nivel. Yo no soy vascular, pero muchas veces uno hace los bypasses ese nivel y sin retorno venoso y los pacientes andan. Pero, como te dije al principio, a mí me preocupaba más la lesión venosa que la arterial. Realmente el control del sangrado de la lesión venosa se nos hizo sumamente difícil y más en un paciente que sospechamos que estaba coagulopático, clínicamente lo estaba, porque realmente nos sangraba absolutamente todo, pero era todo sangrado venoso y nos dábamos cuenta que era sangrado venoso, pero no podíamos terminar de controlarlo realmente. Así que bueno,
El siguiente dilema era, una vez que Fernando hacemos está silenciado, está silenciado. ¿Perdón? Disculpame, Ah, Andrea, no. Le estaba dando la palabra a Carlos, perdóname. adelante, perdón. Y está No, Alejandro no también. tengo puesto las personas, sí. Y Alejandro de Gracia también. No, sin saber cómo le fue a este paciente, y es que yo creo que volver un poco a insistir en el tema de la indicación, que es un poco más allá de la disponibilidad de cirujanos vasculares o no. Y lo que hemos hablado siempre, que en una primera instancia el paciente necesita un cirujano de trauma y no necesita un cirujano vascular o un cirujano de hígado o un cirujano de tórax, porque lamentablemente se van a lo que ellos están acostumbrados, que es tratar de... Es muy difícil parar a un cirujano vascular y decirle que no haga una anastomosis porque sabe hacerla, te dice, pero yo soy muy rápido. Y no se trata de la rapidez que pueda tener. Hay un concepto acá que es un paciente que fisiológicamente no va a tolerar una cirugía. Entonces, lo que hay que hacer es reperfundir esa pierna lo antes posible, porque mientras más nos demoremos, además el síndrome de reperfusión va a ir a peor. O sea, este paciente va a tener más hipotensión, arritmia, porque vamos a empezar a devolver estos radicales que estuvieron por la hipoxia, por la isquemia de esa extremidad. Así que yo creo que acá, independiente de cómo le haya ido al paciente, yo creo que la indicación igual acá del control de daño es que de control de daño, y control de daño no incluye ningún tipo de anastomosis. Sí, a lo mejor podríamos estar de acuerdo en la ligadura, a lo mejor venosa, y en ese caso, alguien comentaba también en el chat el tema de las fasciotomías profilácticas o no. Y yo la verdad que tengo experiencia en pacientes habiendo hecho las dos cosas y en lesiones de ilíaca externa y donde no hicieron necesariamente. Entonces, yo creo que depende también un poco de los recursos. Si uno puede estar monitorizando esa extremidad para poder hacer la fasciotomía a cualquier hora, en cualquier momento, apenas uno tenga la duda, o si no tiene esa capacidad por recursos humanos o acá que no había luz, etcétera, a lo mejor también irse a la segura y dejar hecha la fasciotomía para evitar el síndrome compartimental que le puede pasar a este paciente, que tiene riesgo, de alto riesgo. Claro, perfecto. Alejandro, está silenciado, Alejandro. Sí, Ahí va. ahora lo estaba diciendo, no, estaba mirando donde estaba la imagen de Carlos Pirazzi para mandarle un abrazo así por la fotito, porque coincido con lo que estaba diciendo. Me parece que involucrar a los cirujanos vasculares es una gran cosa, pero por más que sean una Singer cosiendo, tiene un tiempo determinado anastomosar una prótesis y no es lo ideal en una situación de trauma. El segundo tema, no venía retorno, así que por más que le ponga la prótesis, no sé qué pasó con ese paciente. Yo lo hubiese intentado poner un shunt con la mejor intención y ver qué pasa después. Un poco en serio, un poco en chiste, un poco como lo aprendí yo de mis maestros, decía mejor curarlo en dos y no matarlo en una, ¿no? Y el dilema que está contando Andrea, que es una situación de conflicto, de las inundaciones, le falta la luz, le falta, y parece una película hasta tragicómica, y lo dejaría tranquilo el paciente en el quirófano, transformaría el quirófano en una UTI, aguantaría a ver qué otra desgracia le puede pasar, y creo que no está del todo resuelto el tema. Lo que han hecho fue una situación de control del daño. Y como decía recién Carlos Pirazzi, el control del daño no incluye ponerle una prótesis intermediaria, sí hacerle un shunt o ligarlo. Y si vas a hacer control del daño, dejar el abdomen abierto, contener la piel como puedas, dejarlo en quirófano y cuando las condiciones estén un poquito menos adversas o el paciente mejore un poco o pueda chequear cómo está el paciente, reintervenir y ver si podés resolver lo que quedó a medio camino. Totalmente de acuerdo, gracias, Alejandro. Daniel, Sí, ampliando un poco lo que dijo Carlos de la fasciotomía, ¿no? Yo hice fasciotomía, no hice también en pacientes similares, pero la fasciotomía profiláctica no está, digamos, del todo comprobada que para algunos que mejore, ¿no? O que impide el síndrome compartimental. En estos casos hay que seguir al paciente muy, muy, muy de cerca, midiendo de forma seriada la presión compartimental, que es bastante sencilla. Pero bueno, este paciente tiene, en teoría, entre comillas, indicaciones, un paciente que tiene tuvo un shock hemorrágico, está acidótico, tiene una lesión venoarterial, que es una de las indicaciones de fasciotomía, y tiene ligadura de vena de gran calibre, la vena femoral o la ligadura de la poplitea es indicación de fasciotomía, ¿no? Y
en el contexto de un paciente con un shock hemorrágico, capaz que no hace el compartimental, pero bueno, una situación bastante difícil decidirla en ese momento, ¿no? Eso nomás, Fernando. Gracias, Daniel. Carlos. Sí, es que yo creo que depende mucho de los recursos que uno tenga. Entonces, en una situación donde a lo mejor no hay luz, o sea, creo que va a ser súper difícil poder monitorizar que esa extremidad esté, no sé, fría, el paciente va a estar inconsciente, por lo tanto no va a tener dolor, que es el primer síntoma, ¿no? El que se asocia más al síndrome compartimental. Lo de las presiones varía bastante y hay que tomarla bien. No sé si en ese momento estaba también eso disponible. El problema, yo creo que ante la duda y lo que me ha tocado hacer en lugares con pocos recursos es prefiero hacerla y dejar la haría solamente distal, 2 incisiones, 4 compartimentos de la rodilla para abajo, no haría fasciotomía del muslo. Y el problema es que a veces sí sangra un poco, o sea, sangra. Entonces, bueno, hay que hacer un packing ahí, pero estamos haciendo todo esto para salvarle la extremidad, entonces creo que a lo mejor me la habría jugado por hacerlo, hacer algo un poco de más, pero tener darle las mejores posibilidades o la mayor cantidad de opciones a esa extremidad, porque una lo mismo también nos han dicho lo mismo que se reporta para los casos de ligadura de cava, y hay gente que ha hecho ligadura de cava y no le ha pasado eso, y que ahí te dicen que ahí tienes que hacer la bilateral, y mucha gente ha hecho eso y no ha hecho la fasciotomía, y bueno, yo creo que ante la duda, acá yo siempre trato de apostar por lo más seguro, y creo que con recursos limitados creo que sí lo habría hecho. Gracias, Carlos. Andrea. Bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer el cierre de piel de la región inguinal, pero dejando una Foley para hacer control venoso, para hacer hemostasia a nivel del callado venoso de la vena profunda, la ligadura de todo el resto de las venas superficiales que podíamos encontrar y hacer. Estaba ya con el dacron colocado en la parte arterial y el packing. Y arriba le cerramos la piel. El cierre del abdomen se hizo en forma simultánea. Y obviamente fue un cierre rápido, si bien fue un cierre que no quedó nada más que la piel, pero fue un monoplano rápido hecho de la incisión infraumbilical. Y cuando estábamos pensando a ver dónde llevábamos el paciente, si lo dejábamos en quirófano, a terapia sabíamos que no podíamos ir porque no había camas en terapia. Bueno, en ese momento se hizo la luz y logramos tener un ascensor para poder volver a llevarlo al shock room. Y acá empezamos con la segunda fase del paciente. ¿Se acuerdan que yo les dije de un principio que este paciente tenía 2 fases de tratamiento? Esta fue la primera fase, que es la fase más netamente quirúrgica, y ahora viene una segunda fase en la cual tenemos un paciente en el shock room con todo lo que les acabo de explicar, y un shock room que no está a cargo de un terapista, sino que está a cargo de un médico que tiene una escasa experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. Y entonces llegamos al shock room, 6:30 de la mañana, con un paciente que está en ARM, con un paciente que está con noradrenalina más vasopresina, tituladas hasta ese momento según la tensión arterial del paciente, y con Andrea, un perdóname, laboratorio. Sí, perdóname que te adelante. interrumpo. Ya Carlos quería hablarte de algo, Carlos Pilasi. No, que tengo Perfecto. una duda. No sé si se consideró o si era posible dejar al paciente en quirófano, porque en quirófano tienes al anestesista, puedes estar ahí, es un lugar muy bueno para reanimar pacientes, donde hay gente que entiende de las máquinas y de las drogas que se le están pasando. No sé si eso era una opción o por qué se optó sacarlo de ahí, o a lo mejor había otro paciente que había que operar, no sé qué circunstancia era. No, es que esa no es una opción que se haga en nuestro hospital. Yo la verdad es que lo voy a hacer una sola vez en 32 años en el hospital y con un anestesista que también era terapista y que entonces montaba una terapia dentro del quirófano y realmente los manejaba muy bien, pero bueno, lamentablemente en nuestro hospital no es algo que se haga y razón por la cual los anestesistas se niegan a hacer ese tipo de manejo de los pacientes. Eh, y la única opción que teníamos era bajarlo al shock room porque no teníamos cama en terapia y tampoco teníamos cama en unidad coronaria porque la otra opción a veces es llevarlo a unidad coronaria y la verdad es que tampoco teníamos cama en unidad coronaria. Así que el único lugar posible para guardar el paciente o para tener el paciente era el shock room. Y bueno, acá estamos.
con este laboratorio, que por primera vez logramos hacer un laboratorio, que los datos positivos eran un hematocrito de 23, 7,9 de hemoglobina, 48 de TP, un ionograma normal y estos gases con 7,31 de pH, una PCO2 de 36, una PO2 de 130, un bicarbonato de 17,9, un exceso de bases de menos 7,5. Eso era 6:30 de la mañana. A las 9 de la mañana lo que se veía era un aumento progresivo de los inotrópicos, se veía una hipoperfusión periférica, se veía una oliguria, se constataba una oliguria y la conducta que se tomó en el shock room fue comenzar con expansión y se comenzó nuevamente con una unidad de glóbulos rojos. A las 13:45, sí, quieren a ver qué pregunta tienen. Yo quiero saber cómo estaba el color de la orina y si midieron CK, porque este es un paciente que también puede estar haciendo una radiomiolisis. No se midió CK. No se midió CK y la oliguria, bueno, en una próxima diapositiva vas a ver, estábamos más o menos entre 15 y 20 mililitros hora de orina, obviamente concentrada. ¿Y presiones intraabdominales se podía medir? Bueno, me imagino que estaba todo limitado porque estaban en un lugar que no era el habitual de reanimar, entonces... Exacto, no se midió presión intraabdominal. Sí. Alejandro. Y en función del tiempo que pasó y viendo el laboratorio, eh, pienso que este paciente necesitaba un poquito más de sangre, ¿no? Un poquito más de expansión, a pesar de que, o mejor dicho, había mejorado el láctico y el exceso de base. Pero estando con inotrópicos, la oliguria y toda esa hipoperfusión también puede ser consecuencia de su hipovolemia, sumado a el efecto medicamentoso. Así que, de preferencia, si tuviera que manejar a ese paciente en el shock room, hubiese intentado expandirlo más y no usar tantos inotrópicos, ¿no? Como dicen los gringos, primero llenar el tanque. Y el segundo tema, todavía no sabemos si realmente se resolvió el abdomen y la lesión vascular. Y la tercera, lo que creo que marcó recién, no sé si fue Carlos, la posibilidad de que ese paciente esté haciendo un síndrome compartimental, con lo cual te va a ayudar a hacer más oliguria como efecto adverso. Por eso, en algún momento, creo que hice el comentario en el chat de dejarlo con un abdomen abierto y contenido y no cerrar el abdomen. Más allá de la situación que se daba con la fasciotomía, hay que hacer el parangón con el abdomen, que si lo cerrás, aún cerrando la piel, y ya han escuchado en otro chat, cerrar la piel para mí es como abrocharse el saco y dejarse el chaleco abierto, ¿no? Mi panza igual no entra y hace presión. Así que cerrar la piel no es la versión de un abdomen abierto y contenido. Y lo Gracias, hubiese dejado al quirófano o lo hubiese llevado de nuevo al quirófano a ver si hay algo más, porque ese shunt que le hicieron no es o no fue evidencia de efectivo. Se puede hacer algún estudio contrastado, hacerlo en quirófano, algo más habría que hacer, a ver en qué situación estamos parados con este paciente en función de todo el esfuerzo que se hizo en esas condiciones adversas que se hicieron. Gracias, Alejandro. Daniel. Sí, es complicado, ¿no? Se está complicando, digamos, el paciente cayó la hemoglobina, tenía un bicarbonato de 17, ¿no? 17,5, tiene una mortalidad por arriba del 70% ese bicarbonato en el contexto de este paciente. Te quería preguntar, Andrea, el packing que hicieron a nivel inguinal, hicieron un packing con compresa y cerraron la piel, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Y otra cosa, ¿cómo estaba ahora el miembro? ¿Estaba edematizado, como va a pensar en un compartimental? ¿Tenía temperatura, pulso, el relleno? No estaba edematizado como para pensar en un compartimental. Realmente nosotros no le hicimos las fasciotomías porque realmente yo creo que la decisión de hacer la cirugía de control de daño se tomó tarde y realmente la que decidió no hacer la fasciotomía fui yo. Yo a este paciente concuerdo con ustedes, creo que se le tendría que haber puesto un shunt temporario y no hacer una prótesis de Dacron. Así que
en el momento en que yo me reincorporo a la cirugía, decido no hacer la fasciotomía porque era como más tiempo para tener el paciente dentro del quirófano y nos faltaba en realidad reanimación en este paciente y lo que necesitábamos es hacer un control de daño un poco más rápido. Así que si bien no estaba con la fasciotomía, no se veía el miembro edematoso, pero sí siempre estuvo pálido y con discretas livideces. Sí tenía pulso todavía y ahora van a ver cuando siga que van a ver una filmación de cómo estaba todavía ese miembro. En un ratito ya lo van a ver al miembro. Lamentablemente, para las 9 de la mañana, o sea, este laboratorio de las 6:30 era cuando recién salió de quirófano, que era mi guardia todavía. Ya para las 9 de la mañana ya había cambiado el equipo de guardia, no estábamos los mismos. Eh, y vieron que cuando uno cambia la guardia, a veces las pautas de tratamiento también cambian. Y los parámetros de tratamiento. Así que lo que estaba pasando en este momento era que la conducta de expansión que decidieron, a mi forma de ver, coincido con ustedes, fue un poquitito escasa. Yo hubiera pasado un poco más de glóbulos rojos, de plasma, de plaquetas, de crioprecipitados, y no tanto aumento progresivo de los sinotrópicos, ¿no? En eso coincido totalmente con ustedes, les tengo que dar la derecha a ustedes. 13:45 de la tarde, el paciente ya estaba con 19 de hematocrito, con 6 de hemoglobina, con 100.000 plaquetas, y con estos gases y un láctico que por primera vez se le hace, que es de 5,1. A las 18 horas, y no me pidan el por qué, pero así fue, el paciente estaba con noradrenalina cuádruple preparada a 120 mililitros hora, vasopresina cuádruple a 15 mililitros hora, adrenalina cuádruple a 15 mililitros hora, con 120 de frecuencia cardíaca, con una tensión arterial que habían logrado con todos esos inotrópicos que llegara a 110/80 y con una PAM de menos de 60. Con una diuresis de 20 mililitros hora y recibiendo recién la segunda unidad de sangre que se le estaba dando en el posoperatorio, que había sido indicada acá, ¿sí? A las 9 de la mañana. Entre las 9 y las 18 horas solamente pasó una unidad y recién a las 18 horas estaba empezando a pasar la segunda unidad. Obviamente estas dosis de inotrópicos son incompatibles con la vida, les diría yo. Y imagínense cómo estaba el miembro con esa cantidad de inotrópicos, ¿no? A las 20:45 el nuevo laboratorio informa 28 de hematocrito, 9 de hemoglobina, 117.000 plaquetas y un pH de 7,13, con un exceso de bases de -13 y con un láctico de 8,4. Se observaba sangrado a través de la sonda Foley, del orificio de la sonda Foley que estaba en el callado, y sangrado en napa por la herida, y el packing se lo podía ver rojo. Así que les pregunto, ya a esta altura, ¿qué conducta tomamos? ¿Hacemos una reexploración en el shock room mismo? ¿Hacemos una reexploración en quirófano? ¿Hacemos una corrección de la reanimación que se le viene haciendo? ¿O decidimos limitar el esfuerzo terapéutico? ¿A ustedes qué les parece que podemos hacer con este paciente? Eh, bueno, me autodí la mano, espera que la voy a bajar. Andrea, claro, es un paciente joven, yo creo que hay que extremar las medidas, tratar de alguna forma de salir de esto. Este enfermo está, yo veo venir la parca a pasos agigantados acá, a pasos agigantados. Entonces uno diría, bueno, ¿qué puedo hacer yo para revertir este proceso de shock que ya está mantenido y agravado a lo largo de las últimas horas? Creo que hay algunas cosas que se pueden corregir, que tienen que ver con la reanimación. Me parece que ha sido escasa en hemocomponentes y abundante, por no decir excesiva, en vasopresores. Eso desde el punto de vista de la reanimación. Pero también, como hoy señaló, no sé si fue Carlos o Daniel, este paciente no hemos descartado que no tenga un síndrome compartimental abdominal, porque tiene la piel cerrada y tiene un empaquetado dentro del abdomen. Entonces,
Hay cosas que podemos hacer, yo creo que sí. Tenemos que ir, llevarlo a bloque quirúrgico, abrir ese abdomen, sacarle las compresas, medir la presión intraabdominal, ver qué efecto tiene eso con la hemodinámica del enfermo, incluso con la diuresis. Yo he visto enfermos que empiezan a orinar después que le desempaquetas el abdomen, cuando revierten su síndrome compartimental. Ese puede ser uno de los factores. Yo no sé si es el momento de meterse a explorar la herida inguinal en un paciente que está coagulopático, que está horriblemente coagulopático, que capaz que eso no va a ayudar. Y me parece que habría que, junto con tratar de manejar un probable, ¿cierto? Pero un probable síndrome compartimental abdominal, corregir la forma de reposición de este enfermo, me parece a mí. Carlos, Pilasi. Sí, yo estoy de acuerdo en que todavía es muy temprano para decir que no delimitar el esfuerzo terapéutico, me parece. Voy como va al revés, descartando. Creo que se ha hecho demasiado como para poder limitarlo, sobre todo cuando sabemos que hay cosas que no se han hecho al 100%, como por ejemplo la reanimación. Entonces creo que cuando uno limita, cuando ya ha hecho el máximo, bien en todas las cosas, dice, bueno, a pesar de haber hecho lo mejor en todas estas áreas, bueno, ya no me quedan muchas más cosas para hacer. A ver, discutamos esta limitación de esfuerzo terapéutico. Pero creo que acá hay mucho espacio para mejorar la reanimación de este paciente. Estoy de acuerdo, esa reanimación es insuficiente. Es una lucha constante que tenemos con los anestesistas, porque muchos de los anestesistas creen que es una buena cosa dar poca sangre. Y como que dicen, no, mira, yo le di a este paciente dos bolsas y ya. Y eso es un error. O sea, en trauma a esos pacientes les va más mal. Estoy de acuerdo en agregar las aminas una vez que ya que ya lo estemos reanimando, pero bien, con sangre. Y creo que yo sí lo llevaría al quirófano, porque este láctico está aumentando, puede ser la extremidad, pero también puede tener intestino isquémico, con 3 drogas vasoactivas, con una bala que está ahí, o sea, tiene esa posibilidad. La laparotomía fue media infraumbilical, ampliaría la laparotomía para hacer una sifopúbica y dejar el abdomen abierto y sacar el abdomen, el compartimento abdominal como una posibilidad que está dando vueltas ahí, sacar otras posibilidades de isquemia que me pudiera estar eh, aumentando ese láctico. Y yo tampoco exploraría la extremidad porque yo ya sé que el paciente está sangrando no por un problema quirúrgico, sino por un problema de coagulopatía. Entonces eso no lo voy a poder mejorar. Entonces, ¿para qué voy a entrar si va a sangrar todo en eso ya lo sé de entrada. Creo que la única cosa que cambiaría es si veo que efectivamente tengo una extremidad inferior izquierda, izquierda era, ¿no? Isquémica absoluta, o sea, donde ya creo que acá ahí tomaría esa decisión entre dejo la pierna y mato al paciente o le saco la pierna para tratar de limitar si es que creo que eso pudiera estar aportando a este láctico aumentado. Pero de entrada creo que iría al quirófano para ampliar esa laparotomía, dejar el abdomen abierto, ver si es que hay algo más que hacer en el abdomen, ver esa extremidad bien, pero no necesariamente explorar esa herida. Si está igual como estaba antes, dejaría tal como está y mejoraría un poco la reanimación en base a sangre, láctico, perdón, calcio y calentar a este paciente que lo más probable es que además esté resfrío. Gracias, Carlos. Alejandro. La verdad que con todo el esfuerzo que pusieron, es como que faltando 15 minutos de partido, aunque perdamos 2-0, no corremos más, ¿no? Poniéndolo en términos futboleros. Yo la seguiría peleando, por lo menos con todo lo que hicieron, merece un esfuerzo más. Quería hacer un análisis del tema de los vasopresores. Los vasopresores hacen vasoconstricción buscando el efecto de aumentar la presión y tiene un efecto inotrópico positivo. Y el shock también hace un efecto vasopresor, ¿sí? Porque es la respuesta fisiológica natural a la caída de la presión por la falta de sangre. Y si cae la presión por la falta de sangre, se vasocontrae todo y hay menos retorno venoso. Y si hay menos retorno venoso y mayor frecuencia cardíaca, la disección cardíaca va a ser menor, con lo cual va a haber poquita sangre recirculando. De hecho, si a ese paciente le diríamos un ecocardiograma, como decía Dopi, veríamos el signo del beso, que es el ventrículo
tan achicado porque no logra llenarse para hacer una eyección cardíaca. Entonces, ese paciente nunca va a salir de shock. No solo no va a salir de shock, sino que no va a orinar, ¿sí? No va a salir de la acidosis. Si no sale de la acidosis, las aminas vasoactivas tienden a inactivarse, ¿sí? Históricamente se decía que usar aminas en acidosis es casi una paradoja porque el medio acidótico inactiva las aminas. Así que, volviendo a lo que creo que dijo Carlos Pilasi, que lo tengo acá al lado, creo que le faltaba un poquito más de sangre a ese paciente. ¿Sí? Había que expandirlo. Y creo que no tenemos en claro todavía qué es lo que tiene roto este paciente y qué es lo que se le reparó a este paciente. Hay algo más que se nos escapó la tortuga con todas las penurias que pasaron, ¿no? Y le exploraría el abdomen y ver qué pasó, si no tiene otra lesión o si no está coagulado donde está el shunt o arriba del shunt, o si el abdomen no está haciendo además un síndrome compartimental. Y para este tipo de pacientes, el tajito infraumbilical solito no me queda contento, ¿sí? Está la incisión de trauma, que es una especie de apertura tipo pollo al medio y te deja ver todo. ¿En qué situación? En una situación donde el paciente, creo que el próximo slide, si no se hace algo enérgico y efectivo, va a ser una crucecita o una lápida. Pero igual el esfuerzo y las ganas que le pusieron es para el aplauso, ¿no, Andrea? De todas maneras, no puedo objetar nada de lo que se hizo y lo que hicieron. Gracias, Alejandro. Bueno, Andrea, Em, Quería dar dos palabras del tema de la sangre, que lo dijo recién Carlos y lo dijo Alejandro también. A nosotros nos pasa lo mismo con los anestesistas. Los anestesistas son reacios a poner sangre. Yo no sé por qué, pero tienen toda una teoría de que no es bueno ponerle mucha sangre al paciente. Le han pasado, de hecho, a este paciente, cuando les pasé la cantidad de unidades que le habían pasado intraquirúrgicas, le habían pasado 15 unidades de crioprecipitados, pero solamente 5 de glóbulos rojos. Entonces, hay un tema ahí con los anestesistas en el manejo del trauma, con el administrarle sangre al paciente, y veo que, bueno, Carlos no está en Argentina, pero le pasa más o menos lo mismo que a nosotros. Veo que es algo de los anestesistas propiamente dichos. Bueno, nosotros con todo este paciente y en este momento, lo que deciden los cirujanos vasculares específicamente es la exploración de la inguinotomía dentro del shock room. Esta es una foto dentro del shock room. Lo que van a ver lo que fueron a ver es, esta es la sonda que tenía colocada haciendo hemostasia a nivel del callado profundo, que como verán se la sacan. Acá tienen el shunt puesto, no se ve sangrado realmente, y después de haberle sacado la sonda Foley no se ve sangrado en ese momento, por lo menos a este nivel. Y acá tienen otros videos a donde van a ver que se logra ver el latido en ese momento a nivel de la pierna. Se hicieron un par de puntos hemostáticos y nada más, y como ven hay latido, y hay latido bastante bueno considerando todo lo que ha pasado en este miembro, ¿no? Ahí lo van a poder volver a ver y van a ver que acá abajo está el shunt y que está latiendo. Se lo ve bien el latido. Ahora, el día 12, o sea, al otro día, ya llevamos casi un día y medio de paciente. A las 8 de la mañana, una tercer guardia, después de esa reexploración de los vasculares, el paciente continúa en el shock room, ya está con 90-50 de TA, con una frecuencia cardíaca de 118, continúa con noradrenalina y vasopresina a dosis incompatibles, está con un hematocrito de 28 y una hemoglobina de 9,6, 79.000 plaquetas. Esos gases que ven ahí, láctico de 6,4, y la pierna, ustedes que preguntaban con la pierna, de la pierna está con temperatura y color conservada, pero solamente hasta el tercio medio.
la parte distal de la pierna está fría, tiene livideces, tiene ausencia de pulsos. En este momento, UTI evalúa al paciente porque en terapia intensiva había una cama disponible y rechazan el paciente porque ellos son de la opinión de que este paciente había que limitar el esfuerzo terapéutico y consideraban que estaba demasiado mal como para llevarlo a terapia. Así que el paciente permanece en el shock room y a las 16:30 del 12 el paciente fallece. Y les quiero dar 2 o 3 conclusiones de este caso. Para mí fue un caso que me dejó muy frustrada, sinceramente, y creo que ustedes entenderán por qué me quedé frustrada con este paciente. Pero básicamente lo que me pasó es que, por un lado, me di cuenta que el hospital, y no sé cómo están el resto de los hospitales, y por ahí estaría bueno empezar a investigar a ver qué pasa cuando se corta la luz en los hospitales. Todos los grupos electrógenos alimentan lo que tienen que alimentar, porque nosotros tenemos un grupo electrógeno que no alimenta un ascensor para llegar a quirófano, que no alimenta un equipo tan simple como el equipo de gases en sangre, pero que sí nos puede hacer un hemograma, y que sabemos que para un paciente en estas condiciones es más importante los gases que el hemograma, esto yo se los dije hoy. Entonces, bueno, empecemos a investigar un poquitito qué pasa con los grupos electrógenos y los hospitales y a qué alimentan los grupos electrógenos. La segunda cosa que me quedó sonando en la cabeza con este paciente fue el control de daño se empieza a pensar antes de llegar al quirófano. Es una decisión que se toma en el shock room. Esto yo lo sé, pero bueno, hay momentos en los que se tergiversan las ideas y el control de daño se tomó tarde en este paciente. Y me quedé con la idea fundamental de que evidentemente el trauma es una patología que se maneja en equipo. Necesitamos un team de trauma y me parece que esto es lo que más rescato de este caso. En este paciente era necesario que tanto los anestesistas, los cirujanos, los médicos de terapia, los médicos del shock room, los enfermeros, todo el mundo estuviera pensando en trauma y no en sus específicas especialidades, y que todos tiráramos del carro para el mismo lado y que trabajáramos en equipo. Y por ahí trabajando en equipo hubiéramos llegado a un resultado distinto. O tal vez no, no lo vamos a saber nunca en este momento, pero realmente me parece que es un caso como emblemático de pensar, acá las cosas anduvieron mal, pero porque no funcionamos como un team de trauma. Y la última cosa que me quedó en el tintero es este dilema ético de cuándo digo basta. Yo se los puse hoy en una pregunta, bueno, limito el esfuerzo terapéutico, nosotros decidimos que no, pero después los terapistas decidieron que sí. Entonces, qué difícil es el llegar a la conclusión de, bueno, ¿cuándo digo basta? Esas fueron las cosas que me quedaron sonando de este paciente, fueron de la frustración de no poder haber llegado a mejor puerto. Y como frase final, me quedo con esta: ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos, y me parece que esa es la conclusión de esto, ¿no? El team de trauma como algo fundamental para poder trabajar en estos casos. Así que simplemente gracias por estar acá y por haberme escuchado. Muchas gracias, Andrea. Un caso excelente desde muchos puntos de vista por todas las enseñanzas que ha arrojado. Y yo ya le voy a dar la palabra a al resto de los participantes que han levantado, lo cual muestra el impacto que ha tenido este caso en todos nosotros. Y obviamente estos últimos slides tuyos reafirman una reflexión que uno venía haciendo todo lo largo de la presentación, ¿verdad? Por un lado están los aspectos institucionales, y vos decís, bueno, ¿cuánto debería sostener un hospital, un grupo electrógeno? Y todo el hospital, eso no cabe duda. O sea, todo tiene que seguir funcionando como si no hubiese sucedido nada. Los ventiladores en terapia intensiva, por supuesto, los gasómetros, todo tiene que seguir funcionando, eso es así. Entonces, cuando eso no sucede, en este caso por un apagón o por lo que fuere,
te empezás a acercar a una definición de situación de desastre, no porque tengas víctimas múltiples, sino porque los recursos que tú tenés para brindar a aquellos que tenés que asistir se ven sobrepasados porque no tenés los recursos suficientes para dárselo. Y esa es, yo no quise interrumpir hoy, pero bueno, esa es una de las indicaciones también de la cirugía de control de daño, porque puede ser por el paciente, obviamente, es obvio, por el paciente a veces impone una cirugía de control de daños, por el equipo y la constitución del equipo, tengo que hacer un control de daños por cómo estamos constituidos, o por la institución, por dónde estoy parado yo. Entonces a veces esa institución me obliga o me empuja también a que en ese paciente tengo que hacer un control de daños y son las indicaciones institucionales, por así decirlo, cuando me aproximo a una situación de desastre como era este caso. Y acá cuando hay una palabra que surge, y tú la nombraste varias veces, que es el tema del equipo. Y ese es uno de los grandes déficits que tenemos en los hospitales en muchos países de América Latina. Y tenemos ese déficit porque no tenemos formación y educación de trabajo en equipo y que hablemos un lenguaje común. Los anestesiólogos, los intensivistas, los cirujanos, no hablamos un lenguaje común, lamentablemente, y esto queda claro cuando discutimos temas como, por ejemplo, el shock. Cuando discutimos temas como, por ejemplo, las indicaciones del control de daño. Ni siquiera entre las distintas vertientes de la cirugía, porque no nos ponemos de acuerdo con los traumatólogos o no nos ponemos de acuerdo con los cirujanos vasculares o con los urólogos, porque no hablamos el mismo idioma en la conceptualización de lo que es un control del daño. Entonces nos queda mucho camino por andar desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista educativo, y yo creo que eso, yo no tengo la varita mágica de la solución, pero estoy convencido que el único camino que nos puede hacer mejorar ese tránsito es cuando nuestros países, o bueno, tal vez no a nivel nacional, pero sí a nivel de ciudades o áreas metropolitanas, puedan transitar hacia la conformación de sistemas organizados de trauma con un hospital, por ejemplo, que tenga un centro de trauma dedicado por cada 1,5 millones de habitantes, una cosa así. Entonces, bueno, en ese centro en donde por razón de volumen, por razón de necesidad, porque todos nos entrenamos, bueno, la gente, todo el equipo comienza a hablar un mismo idioma. Y eso es lo que se ha visto en Latinoamérica, en algunos centros de Latinoamérica que así lo han logrado. Cali lo ha logrado. ¿Por qué lo ha logrado? Bueno, porque suman educación a un efecto volumen y repetitivo y corrigen sus errores y hacen un centro que reúne, o dos tienen ellos, enfermos traumatizados. El Show 23 en Belo Horizonte, lo mismo. ¿Por qué mejoran sus resultados? Y porque tienen equipos que hablan un mismo idioma y que van corrigiendo sus errores y van trabajando a nivel hospitalario en un lenguaje común. Entonces, de la Santa Casa en San Pablo también, y hay algunos ejemplos más en América Latina, pero bueno, hay muchos lugares, incluyo los lugares donde yo trabajo, acá en Uruguay no tenemos centros de trauma, lamentablemente impactan los resultados finales, porque si tú miras a este paciente cuando llega y le pones una escala RTS, ese enfermo no punteaba mal en la escala RTS, porque sí tenía posiblemente un shock oculto, pero la RTS es clínica y ese enfermo no punteaba mal en la RTS. Y eso fue uno de los centros de preocupación que yo tenía cuando dirigía el departamento de emergencia del Hospital de Clínicas, que era esa subpoblación de enfermos que habiendo ingresado al shock room con una RTS normal, es decir, que sus grandes sistemas fisiológicos no habían claudicado y termina muerto. Entonces, ¿cuántos de ellos tenían una mortalidad evitable? Porque ingresó con una RTS normal y terminó muerto. Entonces, en esa mortalidad evitable también inciden todos estos factores, que van mucho más allá de pronto del error individual. No, lo que pasa es que yo me equivoqué en hacer tal cosa. No, suelen ser errores sistémicos de todo el sistema, colectivos, del trabajo en equipo, de todo eso que nos falta, me parece a mí, por recorrer en el sentido de mejorar en el manejo integral del enfermo traumatizado. Excelente el caso, te felicito y te agradezco muchísimo que lo hayas compartido. Carlos. Sí, yo también quiero felicitar a Andrea, porque aparte que, no sé, cuando iba contando como que me iba poniendo en su lugar y la frustración, que a mí es algo que me cuesta manejar, pero sobre todo cuando uno está con equipos donde uno dice, yo sé, o sea, sé en este tema, entiendo qué es lo que está pasando y el resto del equipo parece que va por otro camino o está en otro plan. Acá hay algunas cosas que, como decía Fernando, hay alguien que tiene el micrófono abierto que está, no sé si...
Como decía Fernando, una parte es de la organización del país o de la región, de la ciudad o del mismo hospital. Y eso es algo que a lo mejor algunos lugares sí tienen un poco más controlado. Por ejemplo, acá en Inglaterra el sistema funciona porque todos los pacientes graves van a un lugar o con ciertos mecanismos van a un lugar. Em, y hay también por orden nacional, cuando llega un paciente de trauma, la UCI no se le pregunta si puede recibir al paciente. Ellos tienen que hacer un cupo porque este paciente, porque al ser un centro de trauma, esa es una de las cosas a las que ellos tienen que adherir, de recibir todos los pacientes de trauma que ingresen, que lo necesiten. Y este paciente evidentemente que lo necesitaba. Entonces es algo más que ya no depende de la persona de turno, sino que es una indicación de un nivel más arriba. Igual que esto de que el paciente llegue a un hospital que tenga los recursos y que no llegue a un hospital donde no hay cirujano, por ejemplo. Porque esto sin equipo, el trauma no funciona sin equipo. O sea, uno puede ser el mejor Matox sin un buen anestesista de trauma, sin un buen intensivista, se le van a morir los pacientes. Y lo mismo con un mega anestesista o mega urgenciólogo si no tiene un cirujano. Esto funciona con la coordinación y eso lo sabemos todos. Pero donde empieza la frustración yo creo que es a nivel de cirujano. Y eso yo creo que lo hemos vivido todos los que hacemos esto porque llega el cirujano de órgano y empieza a pelear porque quiere hacer algo con su órgano y necesitamos ahí un director de orquesta y si el hospital no nos da esa facultad y no nos dice, miren, cuando llegue un paciente de esto, esta persona va a tomar las decisiones porque hay que frenar al traumatólogo, decirle, no, ahora no le vas a arreglar la pata, o al nefrólogo o al urólogo que ahora no le vas a explorar el riñón, no tiene indicación, mañana vemos, o incluso los vasculares, decirle, mira, gracias, pero si te necesito te vamos a llamar. Y a lo mejor, porque la fisiología es distinta y la indicación de ellos siguen insistiendo en una cirugía anatómica y nosotros vamos insistiendo en una cirugía fisiológica. Y esa es la gran diferencia. Acá, y estoy de acuerdo con Andrea que en tema, esto de la decisión también, uno la puede tomar antes, pero también la puede tomar a mitad de camino. O sea, si uno ve que el paciente va deteriorándose durante la cirugía, uno puede decir, mira, íbamos en este plan y ahora vamos a cambiar y vamos a hacer control de daño, vamos a salir de acá en 40 minutos, chao, vamos a hacer estas tres cosas y el resto cuando tengamos pacientes. Entiendo esa frustración. Creo que a lo mejor estos casos pueden servir a veces a ayudar en esta como coordinación entre los equipos quirúrgicos, coordinación entre los equipos quirúrgicos y la UCI, banco de sangre, que los anestesistas participen, ojalá pudieran participar de estas reuniones también, porque sería interesante saber por qué está esta reticencia a usar sangre cuando la evidencia es desbordante en el uso de la sangre y va contraria al uso de vasoactivos. Nada, creo que es un caso que enseña muchísimo, comparto totalmente tu frustración, creo que se hizo lo que se pudo y uno se tiene que quedar con esa sensación de que, bueno, hicimos lo que pudimos, no, teníamos muchas cosas en contra y bueno, el resultado final fue independiente de los esfuerzos y la motivación, la gana que se le haya puesto, así que felicitaciones por eso. Gracias, Carlos. Daniel. Sí, nada, felicitar a Andrea, la verdad que en la situación en la que estaban, tomar la decisión de hacer esto o aquello es difícil, sobre todo en las condiciones, ¿no? de bajos recursos o escasos recursos. Siempre lo dice Ale, para un hospital de bajos recursos no está en el interior del país, pues está a 3 cuadras del Obelisco, ¿no? Y es lo que pasó en Mar del Plata. Los grupos electrógenos en toda Argentina es igual, a nosotros nos pasa lo mismo, arranca, se para, es intermitente, por ahí no arranca porque no tiene gasoil. Son cosas que suceden, ¿no? Y con respecto a lo de trabajar en equipo, con lo que nos pasa a nosotros con los anestesistas, que lo han puesto en el chat, es muy difícil que ellos vean el paciente como lo ve el que hace trauma, ¿no? Lo ven de una manera totalmente diferente. Uno te lleva la bibliografía, ellos te salen con el Miller, que es el libro de anestesia de hecho, y te dicen, no, el Miller dice esto, y no hay forma de sacarlo de ese contexto. Con respecto sobre todo a los vasopresores y a las transfusiones, no pasa lo mismo, no, acá no transfunden, no transfunden sangre, ni glóbulos rojos, ni nada. Y nada, yo lo felicitarte nada más, pues la verdad que muy, muy, muy bueno el caso. Lo único que no hubiese hecho es llamar a los cirujanos vasculares, lo hubiese llamado después que le hicieran el shunt.
¿entendés? Le hubiese hecho el zoom, sacar al paciente. No, espero que no haya ningún vascular, pero es lo que pasa. Igual, lo mismo que llamar a un urólogo para un trauma renal, no creo que sirva, o un hepatobiliar para un trauma hepático, me parece. O un traumatólogo para una fractura de pelvis, y nosotros tenemos que colocar el arco, la C, cerrar la pelvis, y no es tan sencillo, uno lo aprende, ¿no? Eso es lo único que hubiese demorado un poco en llamar al vascular. Pero felicitaciones nuevamente, Andrés, y gracias por la presentación. Gracias, Daniel. Alejandro. Ahí se escucha, ¿sí? Sí. No tengo nada que agregar a lo que hizo Andrea. Y la semana pasada o la anterior estuve discutiendo un caso en el chat que tenemos acá en Argentina con una amargura similar de que me había pasado y no sabía por qué se murió el paciente de quirófano, a pesar de los esfuerzos. Pero de todo lo que contó, creo que tenemos que sacar conclusiones y aprender. O sea, lamentablemente las desgracias hacen que nos hagan cambiar la cabeza. Si le tengo que decir, la bomba, la AMIA o la Embajada de Israel cambió el sistema de emergencia en Argentina. ¿Sí? Entonces, eso fue una cruda enseñanza, pero se cambió. Tal vez lo que habría que cambiar es decir, se cortó la luz y no anduvo el equipo de emergencia. No es solamente tener un equipo de emergencia, en el hospital tenemos dos equipos de emergencia que abastece luz cuando se corta y que le da luz a terapia, a neo y a quirófano. Pero esos equipos se tienen que probar por lo menos una vez al mes, porque si no se prueban, no andan. Entonces implica algo más que eso, sino que llevar a un protocolo de cómo hacer para que eso funcione. Porque más allá del protocolo también tenés esos días donde todo sale mal y compras un circo y te crecen los enanitos, porque lo que le pasó a Andrés era una sumatoria de cosas, y te puedo contar la anécdota de la semana pasada, que operando en un sanatorio muy paquete de Capital Federal, se cortó la luz y por suerte no estaba operando la paroscopía y no había hecho el corte. Y se cortó una fase y no había equipo de emergencia que reemplazara la luz. O sea que siempre hay algo que te puede pasar que está fuera del plan. Por otro lado, no querían ingresar el paciente los terapistas. Son esos momentos donde a mí se me suelta la cadena un poco, ¿no? Saben cómo soy. Y si no ingresas ese paciente, ¿a qué paciente vas a ingresar? Y la otra cosa es la cirugía desde el concepto de los maestros como fino quieto, donde estaba en la pureza de la cirugía, en la limpieza de las manos, en la técnica quirúrgica, es importante, pero es un poco anacrónica. El cirujano debe estar involucrado en lo que hace después, o que lo que pasa después de la cirugía. Tenemos que pelearlo a los terapeutas, involucrarnos en esos manejos. Y como dicen los que tengo acá al lado en la imagen, los especialistas miran por el agujerito del cirujano vascular, el agujerito del urólogo, el agujerito de... Creo que el cirujano que hace trauma tiene una visión más global de todo. A ellos lo podemos llamar una vez que pasó el incendio, o cuando el incendio ya está aplacado, no en el momento del incendio, porque van a mirar las cosas por un agujerito muy chiquitito, que no es el agujerito por el cual hay que mirar a un paciente de trauma. Más allá de todo esto, Andrea, admiración como siempre, y lo que has hecho está impecable. Bueno, no me resta más que agradecerles a Andrea, por supuesto, y a todos ustedes por todas las opiniones vertidas. Y bueno, ha sido un gusto, y si están de acuerdo, nos reencontramos como todos los lunes. No se confundan de día. Próximo lunes a las 4 de la tarde. Muy Que pasen bien. muy bien. Nos vemos. Gracias. Chao, Andrea. Chao, hasta Chao. luego. Gracias.